Buenos días a todos, buenos días, feliz inicio de fin de semana. Un placer nuevamente amanecer aquí con ustedes y como siempre agradecido que nos has elegido esta mañana. Nuestro placer el andar contigo y encaminarte en la trayectoria que tú tienes y en el camino que tú has escogido de servirle al Señor. Recuerda que no solamente se trata de creer en Dios, se trata también de servirle a Dios, ¿verdad? Ya que el diablo también cree en Dios, pero no le sirve. Así es que vamos a profundizarnos. Hoy quiero hablarte acerca de lugares que son importantes para Dios. Todo lugar es muy importante para Dios. Por eso es que tú y yo somos etiquetados, por decirlo así, o comparados al cuerpo de Cristo, y que cada miembro, como mis oídos, como mis ojos, como mi nariz, como mis dedos, dice cada miembro del cuerpo, o sea, está en el lugar apropiado. Entonces tú y yo como miembros del cuerpo de Dios, tú y yo como el cuerpo de Cristo, deberíamos de evaluar si estás en el lugar apropiado, ¿verdad? En el lugar que Dios ha asignado. Los lugares Dios los asignó antes de que creara la humanidad. Dios primeramente creó el Edén y después puso al hombre ahí. Entonces Dios primero crea un lugar, ¿verdad? Así como este oído tiene su lugar, este ojo tiene su lugar, estas manos tienen su lugar, estos dedos tienen su lugar y cada uno tiene su propósito. Igualmente tú deberías de encontrar tu propósito en el lugar que Dios ha escogido para ti, no en el lugar que es más conveniente para ti. Muchas de las veces por conveniencia escogemos ciertos lugares y Dios nunca nos ha llamado a ese lugar, nunca nos ha llamado a esa asignación y nos metemos en problemas. Escuche bien. Dios creó lugares antes de crear al ser humano. En Génesis 2, versículo 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. El Edén era un lugar, en el Edén que estaba al oriente nuevamente, ¿verdad? Un lugar, habla de lugares, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios ya tiene un lugar para ti. Si quieres encontrar tu propósito, encuentra el lugar donde siempre vas a tener una unción, siempre vas a tener gloria, siempre vas a tener el respaldo de Dios, la provisión. Siempre en ese lugar vas a tener todo lo que tú necesitas. Si no tienes lo que tú necesitas, es que quizás estés en el lugar equivocado. Tú tienes que examinar tu vida. Ya estamos hablando de un lugar físico, como también un lugar en el cuerpo de Cristo. A lo mejor no eres pastor, simplemente es todo lo que conoces. Quizás Dios te ha llamado a ser un maestro, quizás Dios te ha llamado a ser un evangelista, o nomás Dios te ha llamado a ser un predicador, o un exhortador. Eso no, ni te quita ni te hace, solamente esa es la función que Dios te ha dado a ti, como a mí. Todos somos diferentes en el cuerpo de Cristo, pero es importante que estemos en el lugar asignado por Dios, porque ahí va a llegar la provisión. ¿Qué va a llegar en ese lugar? La provisión. El lugar de tu nacimiento, escucha bien, el lugar de tu nacimiento siempre está ligado a ti. Siempre está ligado. Tú naciste en ese lugar a propósito, no por error. Tú naciste en ese lugar por propósito, no fue por un error. Jesús nació en Nazaret porque así fue que Dios ya lo había destinado. Moisés nació en Egipto porque Dios ya lo había designado así. Dios escogió estos lugares antes de que estos personajes de la Biblia nacieran. Igualmente tú, igualmente yo. Entonces los lugares donde tú naciste, si es la patria mexicana, Centroamérica, Suramérica, los Estados Unidos, está ligado a tu propósito. Por eso es que Dios te usa en ciertos lugares más que en el lugar que a veces uno quiere estar, más que en el lugar que a veces uno le conviene. No, es que por allá está mejor, no, es que por allá está mejor, ¿verdad? Y el mejor lugar que puedas estar es donde Dios te ha asignado.
Pon atención en eso. El lugar de tu asignación es acción. Cuando Dios te asigna a un lugar, Dios está obligado a proveer por ti en ese lugar, porque fue Dios quien te mandó a ese lugar. Ahora, si tú te apoyas en tu propio entendimiento y te vas a otro lugar, quizás cerca de allí, quizás algo que se parece o es igual al lugar que Dios te asignó, ¿verdad? Te vas a meter en problemas. Va a haber escasez, va a haber necesidad, no va a haber gloria en ese lugar, no va a haber el respaldo celestial, porque ese no es el lugar que Dios te asignó. Dios está obligado a proveer en los lugares que Dios te ha asignado. Lo puedes mirar también en las plantas. Hay ciertas plantas que tú las puedes poner en una esquina de tu conveniencia, pero nomás no florecen, no dan fruto, y les cambias de lugar y de repente retoñan y dan su fruto. ¿Por qué? Porque ese era el lugar asignado para esa planta. Bueno, tú y yo, dice la Biblia, somos árboles de justicia para Dios. Entonces, lugares son especiales, ¿verdad? Lugares son especiales. Igualmente, en el cuerpo de Cristo. Quizás tú tengas un don vocal, y porque tienes un don vocal, creas que eres pastor, porque es lo más común que tú conoces, y haces a un lado todo otro llamado que puedes ser un exhortador, puedes ser un predicador, puedes ser un evangelista y muchas cosas más. El pastor no es el único que tiene un don vocal. Hay muchos. Dios es un Dios de diversidad. Pero cuando tú te metes en un lugar donde no fue asignado para ti, Dios no está obligado a proveer por ti, ¿vale? Saludamos aquí al pastor Manuel desde Mexicali. Saludos, ¿cómo va la obra por allá, pastor? Miré que andaba ahí levantando más construcción. María, buenos días, ¿cómo les fue a ustedes en su viaje misionero? Esperamos que todo le haya salido bien. La Biblia dice que a Elías mandó Dios a que morara, escuche bien, frente al río Jordán, que está que ahí se encontraba el arroyo de Querat. Dice la Biblia que había una gran sequedad en esa región. Sequedad quiere decir había necesidad de agua. Entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, escuche bien, dijo acá: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Note que dice en cuya presencia estoy. Nuevamente habla de un lugar que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. ¿A dónde le dijo? Al oriente. No le dijo al occidente, no le dijo al norte, no le dijo al sur. Le dijo: vuélvete al occidente, al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Note que lo asignó en un cierto lugar. Y ahí dice la Biblia que Dios le proveyó. Le proveyó agua, le proveyó comida todos los días. Imagínate si Elías hubiera dicho: bueno, pues yo sé que Dios me mandó aquí, pero como que acá hay más sombra, acá me conviene más, acá está más cerca, y hubiera encontrado otro lugar con más sombra, con más gente, con más de lo que él quisiera, de su preferencia. Te aseguro que Dios no hubiera proveído por él en aquel otro lugar, porque Dios no lo asignó en ese lugar. Dios lo asignó de que fuera al oriente, no al occidente, no al norte, no al sur, sino al oriente, y que se escondiera en el arroyo de Querit, que estaba enfrente del Jordán. Dice: y ahí yo mandaré a los cuervos, y ahí tú beberás del agua del arroyo. Ahí, no en otro lugar, pero ahí. Ahí es el lugar que tú y yo vamos a prosperar siempre y cuando obedezcamos el lugar que Dios ha asignado para nosotros. El lugar de asignación es el lugar de provisión. El lugar de asignación es el lugar de provisión. El lugar de tu destino es un lugar de fe y de provisión. Aparte de que Dios te ha colocado en el cuerpo de Cristo, también te ha dado un destino. Por ejemplo, al patriota Abraham,
En Génesis 12, versículo 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, deja un lugar y ve a otro lugar. Ve a la tierra o al lugar que yo te voy a mostrar. Ve al lugar que yo te voy a mostrar. Tú ya no debes de estar en ese lugar. Te voy a llevar al lugar donde tú vas a hacer bendición, donde yo te voy a hacer grande, y donde yo te voy a exaltar. Echadla, dice, vete de esta tierra de parentela y de la casa de tu padre, a la tierra o al lugar que yo te mostraré, y haré de ti allí, y ahí en ese lugar haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Note que los lugares donde Dios te asigna, Él está obligado a protegerte, preservarte, proveerte, cuidarte. Pero los lugares son importantes. En tu vida deberías de examinar si estás en el lugar apropiado, ¿vale? Saludamos también aquí a Gina León. Saludos, Gina, y a tu esposo por allá. El lugar de tu bendición requiere tu obediencia. El lugar de tu bendición requiere tu obediencia. Aún Abraham tuvo que dejar su parentela, su familia, tuvo que dejar el lugar de su confort, ¿verdad? A veces queremos quedarnos donde está más a gusto uno, donde todo está más cerca y es conveniente para ti. Pero el llamado de Dios no es conveniente. El llamado de Dios siempre es un lugar de reto, de desafío, pero ahí es donde tú vas a ver la mano de Dios. El lugar de tu bendición requiere de tu obediencia. Juan 21:6 dice, Él le dijo, echad la red a la derecha, echad la red a la derecha. Aquí está el hecho cuando Pedro estaba pescando, estaba en su labor, estaba en su trabajo, estaba en su negocio. Y dice que toda la noche, dice la Biblia, que toda la noche él y sus compañeros habían estado pescando. Y pues ese día no les fue bien en su negocio. Estaban tirando la red en ciertos lugares. Y aunque tiraban la red en ciertos lugares, nomás no sacaba nada. Entonces ni para comer sacó ese día. Hasta que no vino Jesús y les dijo, echar está la red. Recuerda, estamos hablando de lugares, que tú estés en el lugar donde Dios va a proveer. Y dice, echar la red a la derecha de la barca. Y en ese lugar vas a hallar. Note que toda la noche no había hallado donde quiera que Pedro arrojaba la red. Y en su negocio le había ido mal. No había provisión ni para él ni para pagarle a su equipo. Pero ese día, cuando él obedeció de cambiar de lugar, de echar la red en el lugar asignado, entonces dice que él echó la red en ese lugar y que gran fue la cantidad de peces que él pescó. Pero todo porque él se alineó con el lugar que Dios le asignó. Entonces, alíñate con el lugar que Dios te ha asignado. Alíñate con el lugar que Dios te ha asignado, ya sea un lugar local, físico, o también puede ser el lugar en el cuerpo de Cristo, donde tú deberías de estar, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo puedo hacer eso? Bueno, pues, primeramente es estar en comunión con Dios. Comunión diaria, no comunión dominguera, ¿verdad? Después es de evaluar tu vida. Fíjate dónde ha caído la bendición. Y la bendición no es para todos. La bendición es para aquellos que obedecen. Hay provisión, fíjate si ha habido provisión, o si siempre yo sé que todos tenemos necesidades, pero yo estoy hablando de siempre estás necesitado, siempre. No hay no hay días de abundancia, no hay buenos días que te van bien, que tienes de abundancia. Porque si ese es el caso, nuevamente, examínate.
Si en el cuerpo de Cristo tú estás aferrado a que eres pastor solamente porque sabes explicar las escrituras o porque tienes un don vocal, eso no te hace pastor. Puedes ser un exhortador, un maestro, puedes ser un predicador, un evangelista. Hay diversidad de personas que tienen dones vocales, un motivador, pero el hecho que te aferras y te aferras y te aferras y te aferras de que tú eres pastor y deberías de estar como pastor y nomás no la ves llegar, yo examinaría esa parte de mi vida. Y la otra, por eso es importante tener un mentor, un padre espiritual que te mentoree y te ayude a encontrar el lugar de tu propósito, ¿vale? Bueno, te dejo, comparte este video con alguien, que pases bonito inicio de fin de semana, chao.